Ok, muy bien. La semana pasada nos hemos quedado a la mitad del capítulo 5 y recuerden que este capítulo 4 y el capítulo 5 es cuando Juan es llevado al cielo. Hasta el capítulo 3 hemos visto que la palabra iglesia es mencionada y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 20, 21, 22 recién vamos a ver otra vez la aparición de la iglesia. La próxima, el capítulo 6, vamos a ver la aparición, sí, de un grupo, pero es Israel. Nos hemos quedado con esto, el trono de Dios, hemos visto que es un resplandor enorme, que cegaba a Juan, que miraba a Juan, cuatro criaturas vivientes, cuatro criaturas, se les llama así, o seres vivientes que están en el cielo y estos están en este momento están adorando al Señor y tienen cuatro rostros específicos y diferentes. Uno es rostro de un hombre, el otro tiene el rostro de un león, el otro tiene el rostro de un becerro y el otro tiene el rostro de un águila. Hemos visto que tiene esa idea o esa visión de Juan o ese momento de ser trasladado y eso es un tipo de lo que vamos a ser trasladados nosotros. En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser llevados al cielo, a la presencia del Señor, los que estemos vivos. Ese evento lo conocemos como el arrebatamiento. Ese es el momento donde ve Juan estas cuatro criaturas. Y luego hemos visto que está rodeado por 24 ancianos. También eso lo pueden ver, ya está grabado, tanto en el YouTube como en el Facebook del Grupo Dulos. Y ahí es donde vemos que Juan ve rodeado de 24 tronos, 24 ancianos, uno sentado en cada trono, estaba rodeando el trono superior o el trono mayor, que es el trono de Dios. Ahí vemos que hay muchas teorías, y ahí están las teorías, pero vamos a resumir. Puede ser, ¿no? Que sean los 12 representantes de cada tribu de Israel, representantes del Antiguo Testamento, y 12 representantes del Nuevo Testamento, hablando de los 12 apóstoles. Ahí recordemos que no está Judas. Puede ser, y la gran mayoría dice que es Pablo quien va a estar ahí. No se sabe exactamente quiénes son, pero podríamos, como digo, especular. ¿Y es por qué especular? Porque Apocalipsis es esa escritura que está llena de simbología, o sea, se llama la escritura apocalíptica. Está lleno de símbolos, lleno de figuras, lleno de números, lleno de colores, y para nosotros, en nuestro contexto latino, no tenemos muchas referencias respecto a esto. Bueno, lo único que podríamos de repente entender o conocer cómo son estas criaturas, porque tiene ojos por todo lado, esas criaturas vivientes, vemos el trono de esta forma. Hay dos películas que se pueden, diríamos, llevarnos un poquito a este mundo. Una de ellas es las Crónicas de Narnia. Cuando miramos las Crónicas de Narnia, vemos un león que habla, vemos ratones o animales que están luchando, vemos figuras y paisajes y formas y nos transforma, nos llevan de un lugar a otro, inimaginables, pareciera fantasía, es algo así la escritura apocalíptica. La otra se llama El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos también nos lleva a imaginar o a poder conocer y entender todo esto. Así que ahí nos quedamos en la mitad. Hemos hablado ya la primera parte, está, como les dije, grabado, y vamos a continuar ahora la segunda parte de este capítulo. Del 8 al 14, el que es digno es adorado. Juan está llorando porque ve algo en el cielo, y es que hay unos rollos que tienen 7 sellos, aquí está, y Juan busca, dice, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, que es una expresión, diríamos, para buscar por todo lado, eh, quién es digno. Y no se encontró, ¿no? Y dentro de todo el cielo hemos visto, pues, están los patriarcas, está Job, está Adán, está Ezequiel, está Isaías, está Pablo,
está Pedro, está Adán, están todos, pero dice que no había ninguno digno. Acá abajo en la tierra, bueno, están los pastores, los predicadores, pero tampoco había nadie digno, ni sacerdote, ni presidente, nada, y aún debajo de la tierra, y se refería obviamente al Seol, bueno, menos va a encontrar ahí. Pero el ángel, este ser angelical, este ángel fuerte, que podría ser Gabriel, le dice, no te preocupes, es el Cordero. El Cordero que ha sido inmolado es el que es digno de abrir este pergamino de 7 sellos, que está escrito por delante y por detrás, que tiene aproximadamente en el tiempo que se escribió esta carta, se escribía esto en papiros y esos papiros te llegaban a medir hasta 10 metros. Y ahí nos quedamos. Ahora el versículo 8, vamos a ver que las criaturas se postran, estas criaturas que están en este trono de Dios. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo. Así que esto es algo muy interesante porque vemos ahora estos 4 seres vivientes, vemos a los 24 ancianos, pero tenía cada uno un arpa y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones del pueblo. Esta es más o menos una imagen de lo que podría ser un pintor. Están los ancianos, están las criaturas que parecieran en nuestro lenguaje coloquial, son monstruos, pues, ¿no? Y que tienen ojos por todos lados y el trono y dice que tenían un arpa. El arpa, ese instrumento era usado tradicionalmente por los hebreos y lo usaban para la adoración y el canto. Una de las personas que nosotros conocemos muy bien que manejaba el arpa es David. David escribe muchos salmos y se ha encontrado algunas arpas muy antiguas y están en los museos, eran de esta forma que manejaban los hebreos. David fue el mayor representante, recuerden, en la Biblia que hablaba sobre el arpa, los salmos, los cánticos. Pero esto que nos dice en el fondo, que en el cielo va a haber música. ¿Qué nos dice? Que en el cielo va a haber las notas musicales, que en el cielo nosotros vamos a poder tener que ese ministerio de alabanza, como lo llamamos, aunque no existe en la Biblia ministerio de alabanza, pero le hemos puesto ese nombre, pero sí va a haber música y va a haber las notas. ¿Por qué? Porque la música ha sido creada por Dios. Y sí va a haber notas musicales porque las notas musicales han sido creadas por Dios. Algún tiempo atrás se dijo que algunos ritmos musicales son creados por Satanás y que satanizan, digamos, los ritmos musicales, cuando lo que sí deberíamos satanizar muchas veces son las letras, o la música es neutra. Si se usa para adorar a Dios, es una bendición, pero si se usa para adorar a la sexualidad, al licor, al ser humano, al pecado, bueno, eso no está bien, pero no tiene nada que ver con los ritmos musicales. Pero sí hay una gran verdad en medio de todo esto, que en el cielo vamos a tener arpas, vamos a tener algo para cantar. Y luego dice que esas copas estaban de oro llenos de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Miren, ahora el hecho que el Cordero tome el rollo es el inicio de la respuesta a todas las oraciones. ¿Por qué? Porque cuando dice que son las oraciones del pueblo, nos muestra que ninguna de mis oraciones ni tus oraciones se ha perdido en el camino. Todos al final llegan a los oídos de Dios. Todas las oraciones han sido contestadas o guardadas ante el trono de Dios y es el momento donde estas oraciones van a ser respondidas. ¿Qué oración? Algunos dirán. Normalmente vamos a ver las oraciones más adelante de los mártires, ¿no? O las oraciones del pueblo de Dios que hoy están sufriendo. Otra vez miramos aquí una figura donde sería con arpas, el cielo más parece esto Disney, ¿no? Pero es la idea de lo que vendría a ser. Versículo 9, vamos a ver las criaturas entonan un cántico nuevo. Y entonces dice, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos,
porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y esto era lo que estaba sucediendo. Este nuevo cántico tenemos a veces nosotros en la iglesia, ¿no? Digno es el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan de esa canción? Esto se está refiriendo a esto, porque Él es el que es digno. Él es el que puede abrir el rollo. Él es el que puede mirar qué está ahí escrito. ¿Por qué? Porque Él ha sido sacrificado. ¿Por qué? Porque su sangre ha sido derramada y con su sangre nos ha comprado. ¿Y por qué? Porque ha comprado para Dios toda gente, de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y la palabra digno tiene mucho significado en el contexto que se escribió esta carta. Por ejemplo, los emperadores romanos eran celebrados en su regreso con la expresión latina vere dignus, lo cual se traduce hoy día, digno eres. Cuando regresaban los emperadores romanos, todos le gritaban en el desfile, ¿no? Vere dignos, vere dignus. Pero la verdad que en medio de todo este contexto de persecución, en medio del contexto donde los emperadores querían ser llamados vere dignus, Juan escribe y dice, el único digno que puede ser, el que puede y tiene todo el derecho de abrir estos rollos es el Cordero. Ellos consideraban que el vere dignus era el César, pero él dice otra vez, es el Cordero. Es el Cordero que ha logrado con su muerte, con su sacrificio, no solamente algo para nosotros, sino para todo el mundo. Y ahí vemos el evangelio que va a ser llevado a todas las naciones. Con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y cuando hablamos de la palabra nación significa etnias, y las etnias son diferentes a las naciones como lo tenemos desde esta perspectiva geopolítica, ¿no? Diríamos Perú, desde nuestra perspectiva geográfica o política, Perú es una nación, Chile una nación, Colombia otra nación, Ecuador otra nación, pero cuando se refiere la Biblia a naciones es la palabra etnias, se está diciendo que son comunidades, que son personas que visten de una forma específica, que son personas que hablan un idioma en específico, que son personas que hacen las mismas cosas, casi todo lo mismo, tienen modismos, tienen danzas típicas, como les dije, participan de esa cultura de forma única y específica. Y si reducimos a esto etnias, recuerden que en los pueblos quechuas, por ejemplo, son etnias, los shipibos son etnias, los aymaras son etnias, todos ellos son etnias. O sea, en cada nación hay muchas etnias. Y esto es lo que está diciendo el texto, que el hecho de poder mirar la misión de Dios, como estamos viendo en el Evangelio de Marcos, la misión de Dios se refiere a que nosotros podamos entender que Jesús, Jesús tiene su misión y esa misión es muy, muy específica. ¿Cuál es la misión de Dios? Que los pueblos lo alaben y lo adoren. Esa es la meta de la misión. ¿Por qué? Porque Jesús compró con su sangre a toda tipo, diríamos, ¿no? O etnia de cada nación, de cada pueblo, de cada lugar, porque eso es lo que va a dar la gloria al Señor. El término que está hablando aquí la Biblia es de redención. ¿Qué es la redención? Porque la palabra con tu sangre compraste, la redención se refiere al rescate de Dios que ha hecho por los creyentes, que ha sido solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz. Y debe de haber un rescate cuando hablamos de redención. En medio de esto, debe de haber uno que es rescatado. Ahora, uno que rescata, que vendría a ser el redentor. Y el término redención parte de muchas formas, ¿no? Para poder entender rápidamente lo vamos a hacer por la hora porque ya nos ha quitado un poquito de tiempo.
viene justamente del Éxodo, viene del momento en que Israel era esclavo, 400 años de esclavitud. Y para sacarlo de la esclavitud, se tuvo que matar a un cordero esa noche, que fue la última plaga, un inocente muriendo en reemplazo, en lugar de todos los israelitas, las familias. Entonces, de esa forma les hizo recordar del comprar a alguien de la esclavitud para darle la libertad. Después de eso ellos fueron libres. Después, aunque había problemas en el pueblo de Israel económicos, uno podía, por la deuda, presentarse como esclavo de su, diríamos, compatriota israelita o dejar a sus hijos, y solamente podía ser rescatado por su familiar, por su pariente cercano se llamaba, y esa persona lo volvía a comprar. ¿Para qué? Para darle la libertad. Así que esa era la idea de la redención. Los esclavos podían ser comprados, adquiridos, y podían ser dados en libertad, como lo fue el pueblo de Israel y como lo fueron las personas. Quizás ustedes recuerdan una historia de un niño que tenía un barquito, y este niño lo hizo con tanto cariño y lo llevó en un pueblo pequeño, lo llevó para ponerse en el riachuelo y a ver, hacerle la prueba final, ¿no? Si podía navegar. Lo puso y el barco no solo navegó, sino que empezó a irse río abajo, y el niño empezó a correr para rescatar el barquito y nunca lo pudo alcanzar. Triste, muy triste, porque había pasado muchas horas y mucho tiempo en este barquito y estaba tan bueno y perfecto, pero lamentablemente se le fue de las manos. Unos días después, cuando estaba en el pueblo, este niño encontró ese barquito en una tienda, así estaba en exhibición, en una vitrina, y él dijo: oye, pero ese es mi barquito. Y se fue, entró a la tienda y le preguntó al dueño: ese barquito es mío. Y el dueño le dijo: no, esto es mío, yo me lo encontré. Y él dijo: es mío, es mío. Y el dueño le dijo: ¿cómo yo sé que es tuyo? Mira, la única forma que tú puedes tenerlo es si lo compras. Está a tal precio. Y el niño dijo: pero yo no tengo tanta plata. Eso es lo que es. Bueno, la historia continúa y el niño fue a su casa, rompió su chanchito, sus ahorros, para conseguir si podía alcanzar a pagar su propio barco. Tanto lo apreciaba y lo quería porque era su creación, pues, ¿no? Así que regresa a la tienda y le paga al señor de la tienda y le dice: ahora mi barquito precioso, ¿no? Preciado, ahora vuelves a mí. Esta es casi la misma historia de la redención. En el jardín del Edén, el ser humano se extravió por el pecado, la desobediencia, y ahora es esclavo, esclavo del pecado, está sujeto a condenación, y su único destino del ser humano es irse a la condenación eterna. Entonces, ahora la figura es esta: sí, el ser humano es esclavo. Juan capítulo 8, versículo 34 dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Así que si tú pecas, eres esclavo del pecado. Si alguna vez has mentido en tu vida, eres esclavo de la mentira. Si alguna vez has tomado algo que no es tuyo, eres esclavo del robo o del engaño, de todo eso. Segundo, la esclavitud está revelada por la ley. ¿Cómo así? Colosenses 2, 3b al 14 dice: sin embargo, Dios nos dio vida aún con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Qué deuda teníamos nosotros? La deuda que por transgredir la ley, por irnos en contra de la ley, nosotros habíamos fallado, porque si hemos mentido, bueno, ya hemos fallado la ley. Si hemos robado, somos culpables de la ley. Entonces, todo eso nos jugaba en contra. Pero Jesús en la cruz esto lo rompió. Lo tercero es que el Cordero que murió por nuestros pecados y lo hizo para rescatarnos de nuestra esclavitud del pecado. Según Juan 1:29, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cuarto, el Cordero pagó el precio por nuestro rescate con su sangre, como dice Efesios 1:7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Y quinto, cuando hablamos de comprar o de redimir, los que son rescatados esperan el final de su redención, como dice Romanos 8:22 y 23. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si estuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestros cuerpos. O sea, cuando dice que compró a precio de sangre, es otra palabra, redención, redimió, nos volvió a comprar. En la época medieval surgió una teoría, y esa teoría era que Jesús pagó el rescate a Satanás en la cruz. Eso está descartado bíblicamente, porque entonces, ¿a quién pagó el precio, diríamos? Pues pagó el precio al mismo que fue ofendido. O sea, la humanidad llegó a ser rebelde. La humanidad llegó a ser, por su rebeldía, llegó a ser esclavo y condenado. Pero entonces suplió la justicia de Dios pagando con su sangre, es decir, al mismo Padre que está ofendido, pagó y ahora estamos borrón y cuenta nueva. Esa deuda que nos era adversa es como tener un pedazo de, acá decimos, acá está su recibo, acá está todo su recibo, ¿no? Acá está todas sus deudas, ¿no? Tal día hizo tal, ¿no? Pepe hizo esto, tal día hizo esto, Holman hizo esto, ¿no? Tal, Olger hizo esto, todo, y acá está en contra, porque acá mentiste, acá robaste, acá te emborrachaste, acá hay un montón. ¿Qué hizo Jesús? Agarró, lo rompió. La deuda está pagada, ya no hay más factura ni recibo que se te va a cobrar. ¿Por qué? Porque esto se llama redención. Te compró para que tú hoy puedas ser libre. Y gracias a su sacrificio en la cruz, hoy podemos tener esa libertad. Versículo 10 dice, de ellos hiciste ahora nosotros un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir? Miren, primera de Pedro 2:9 al 10 dice, ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó las tinieblas a la luz admirable. Reyes y sacerdotes es lo mismo, real sacerdocio. Y esto es algo increíble, ¿saben por qué? Porque ningún rey podía ser sacerdote. Algunos reyes intentaron ser sacerdotes, recuerdan Saúl, y salieron de su reino. Usías había otro rey, Urías, perdón, Usías, y le salió lepra por querer ser sacerdotes. No podía ningún rey ser sacerdote, y menos un sacerdote ser rey. Pero por lo que hizo Jesús en la cruz, por lo que, miren, el beneficio, uno de los beneficios de la salvación, que es que nosotros somos reyes y sacerdotes, por posición, por simplemente gracia que el Señor nos ha dado. Eso lo dice claramente el texto y lo dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Ustedes, el versículo 10, antes ni siquiera eran pueblo los gentiles, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces, esto es tan importante, hermanos, porque éramos pues ese pueblo gentil que no merecía nada, pero ahora somos reyes y sacerdotes. Esa es la obra maravillosa de la salvación. Y reinarán sobre la tierra. Mire, en este futuro hay dos perspectivas. Primero, lo que dice Apocalipsis 24:6, que se refiere al reinado milenial. Y la segunda, Apocalipsis 22:5, aparentemente es un reinado eterno, como dice Salmo 145:13 o Isaías 9:7 o Daniel, el capítulo 2, versículo 44, Daniel 7:14, Daniel 7:18 y 27. Son esas dos posiciones que hay. Como les dije, está lleno de figuras, lleno de forma, lleno de metáforas. Al final lo sabremos, pero podemos, como digo, especular un poco. En la alabanza, recuerden ahora de Apocalipsis, el capítulo 4 anteriormente, el énfasis estaba en la creación y la obra de Dios. Pueden revisar el estudio anterior, que está grabado, pero ahora el énfasis en su obra de redención. Es decir, el cántico honra
el precio de la redención, porque dice el texto, porque fuiste sacrificado. El cántico ahora honra al que obró la redención, con tu sangre compraste. El cántico honra el destino de la redención, que es con tu sangre compraste para Dios. Este cántico honra el pago de la redención. ¿Cuál es? Con tu sangre. Este cántico honra el alcance de la redención. ¿Cuál es? Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y este cántico honra la duración de la redención. ¿Cuál es? De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes. Y este cántico honra el resultado a la redención y reinarán sobre la tierra. Así que este cántico es diferente al capítulo 4 y exalta su obra redentora. Ahora Juan ve muchas otras criaturas, dice el 11, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. Y luego dice, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones de millones. Y estos millares y millares está hablando de los ángeles, no de los seres vivientes, porque solo hay 4 y los ancianos son 24. Y más o menos esta es la idea. Miren, el trono y los ángeles, millares de millares y millares, muchos ángeles adorando al Señor. Ahora los ángeles y los ancianos cayeron delante del Cordero, como va a decir el capítulo 5, versículo 8, que se quitan sus coronas, pero al parecer solamente los ancianos cantaron el cántico de los redimidos. Vean bien el 9 y el 10, porque en ningún lugar de la Biblia nos habla de la redención de los ángeles. Es decir, la voz de muchos ángeles sí puede ser, el trono se levanta, pero los ángeles cantando. Esto es algo muy interesante porque, miren, los ancianos cantan porque representan al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, pero las criaturas angelicales dicen, oí la voz. O sea, no hay evidencia en la Biblia de que los ángeles canten. En Job 38:7 indica que en la creación todos los ángeles gritaban de alegría. Ahora, ¿se acuerdan de los ángeles de Navidad? Lucas 2:13-14. Ellos alababan a Dios y decían bla, 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 pero no cantaban. Porque uno puede alabar y no necesariamente cantar. O sea, el cántico al parecer es exclusivo para los redimidos, para aquellos que el Cordero ha comprado con precio de sangre. No tanto para los ángeles. Obviamente, si tú vas a escuchar la canción de Navidad, ángeles cantando, ¿no? Entonces pareciera que sí cantan los ángeles, pero miremos qué dice la Biblia, ¿no? Miremos y observemos claramente el pasaje nos indica que no son básicamente tanto los ángeles los que van cantando. Las multitudes de ángeles en el cielo unieron sus voces y pueden hablar, pero con gran exclamación de alabanza cuando el Cordero tomó el rollo, pero no cantaron, porque el canto es un privilegio reservado para los santos de Dios que han experimentado el gozo de la salvación. Ahora, los ángeles, ¿qué hacen? Rápidamente, miren. Aquí vemos como en el lado de María, cuando viene el ángel, los ángeles traen mensajes, Lucas 1, 26, 28. Los ángeles protegen al pueblo de Dios, Daniel 6, 22. Tercero, los ángeles ofrecen aliento, Génesis 16, 7. Los ángeles dan dirección, Éxodo 14, 19. También quinto, los ángeles traen castigo, segunda de Samuel 24, 16. Sexto, los ángeles patrullan la tierra, dan vuelta por la tierra, Ezequiel 1, del 9 al 14. Séptimo, los ángeles pelean contra las fuerzas del mal, como dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 al 18 y Apocalipsis 21. Y esta última de Segunda de Reyes 6, 16, 18, lo pueden ver en esta imagen. Un ángel en Segunda de Reyes bajó y eliminó todo un ejército, miles de personas murieron por un ángel. Son poderosos, hacen toda esa obra que les he escrito, estas 7 obras, pero recuerden, el cántico es reservado solo para los que han sido redimidos. Vamos a terminar. Adoración y los cánticos del Cordero. 12 cantaban con todas sus fuerzas. ¿Qué cantaban? Digno es el Cordero de Dios, ¿no? Que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria
y la alabanza. Esto es algo increíble, espectacular. Es como esta escena que se puede ver los ancianos, el cielo, el trono, todos cantando al Cordero. El Cordero que fue inmolado por nosotros, el Cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca, el Cordero que quita el pecado del mundo. Recuerden, en la tierra Jesús fue crucificado en debilidad, pero en el cielo es homenajeado con su poder. Deshonrado en la tierra, pero honrado en la gloria. Hecho maldición en la cruz, mas hoy es tanto el que recibe como el que otorga la bendición. Otras palabras, crucificado en la tierra, honrado en el cielo. Humillado en la tierra, exaltado en el cielo. Hecho maldición en la tierra, pero ahora es bendecido en el cielo. Y el 13 dice, y oía una cuanta criatura, y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y el mar, a todos los en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero. Sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso es algo muy, muy interesante. Un día estaba viendo una serie de la Nat Geo y dice que las ballenas cantan, no sé si han escuchado, los cánticos de los delfines, ¿no? Eso sería debajo de la tierra, miren, nosotros en la tierra cantamos, o aún las aves cantan, y en el cielo las criaturas cantan, o sea, el cántico es propio de la naturaleza de Dios, y se ha encontrado básicamente que hoy ese cántico va a ser para nuestro Señor. Terminamos pronto con esta imagen de lo que vendría a ser ese día. Miles, millares de personas cantando al Señor. Esta imagen que un día la vamos a ver, los 4 seres vivientes exclamaron, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. El único que es digno, verus dignus, el único que merece la alabanza es Jesucristo. Y esto, en el tiempo de Juan, cuando se escuchaba este mensaje, que el César no es el verus dignus, sino es Jesús, y en el cielo vamos a adorarlo, y el único, si son los representantes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hasta ellos se arrodillan y quitan sus coronas al Señor, y las criaturas en el cielo y aquí en la tierra y debajo, toda su creación cantando. Esto es algo tan importante y fortalecedor en medio de esa persecución que estaba examinando Juan. Pero nos vamos a quedar un poquito pensando, ¿cuándo va a suceder esto? La Biblia nos dice que como en los días de Noé, ¿se acuerdan estos días de Noé? Noé predicaba acerca del juicio y hoy muchas personas están escuchando acerca del juicio. Pareciera que estamos cerca a las señales que nos dice la Biblia. En los días de Noé, la gente se burlaba de Noé, pero cuando vino el diluvio, cuando vino el agua, ellos dijeron, ábranos la puerta, pero nadie les pudo abrir, porque la puerta fue sellada por Dios. Hoy es increíble las cosas, cómo están sucediendo. Hemos visto hace unas semanas la paz de Israel con Emiratos Árabes, la paz entre judíos y árabes, pero no son todas las comunidades árabes, por si acaso, ¿no? Pero es Israel, que ha florecido desde el año 48 y ahora se ha posicionado como uno de los países más significativos y representativos de todo el mundo. Por ejemplo, comparando a nuestra nación. Y no solo nuestra nación, todo el mundo. Israel ha logrado los mayores premios Nobel en toda su historia, más que el Perú. Su economía ha crecido más que el Perú, miren, 70 años ha pasado más. Los últimos descubrimientos los tiene Israel. O sea, está floreciendo, está saliendo. ¿Y qué significa eso? Que la palabra de Dios nos dice que algunos estarán distraídos en borracheras, en no sé, ¿no? Discotecas o lo que sea, el pecado básicamente.
mientras que la tribulación va a venir. ¿Y cuál es la tribulación? Recuerden, son los sellos. El Cordero está a punto de abrir estos 7 sellos. Y cuando abre el primer sello, estamos viviendo esta etapa que se llama la tribulación y luego viene la gran tribulación. Es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, y eso es algo que lo vamos a dejar para la próxima semana, pero le voy a pasar rápido. Tiene que ver con las 70 semanas de Daniel cuando Jesús ingresa. Esto lo vamos a ver la próxima semana, no se pierdan. La construcción del tercer templo. Ahora está la mezquita allá, de la roca se llama, y les voy a explicar poco a poco qué se refiere a las 69 semanas que ya sucedieron, la época de la iglesia, el tiempo nos ha ganado, pero nos queda una semana y aquí es donde va a suceder todo esto. Israel está luchando por construir este templo y ya hoy tenemos la construcción o los planos, como esta es una maqueta que podría quedar así al costado de lo que se le llama la mezquita del domo, la iglesia del domo, y ahí podría ser el templo. Eso no se pierdan el próximo estudio que lo vamos a tener, porque esta vaca roja o la vaca alazana ya está listo. Terminamos. Primero, conclusiones. Solo Jesús es digno de abrir los sellos por su obra en la cruz. Segundo, solo Jesús es digno de abrir los sellos por el pago que efectuó. Tercero, solo Jesús es digno de abrir los sellos por el alcance de su obra de redención. Y cuarto, solo Jesús es digno de abrir los sellos por la durabilidad de su obra, porque es para siempre y reinaremos con él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias porque nos has comprado a precio de sangre. Tu sangre preciosa, Señor, ha sido derramada para que nosotros hoy no solamente no vayamos al infierno, no solamente escapemos de la condenación eterna, sino que nos das una nueva posición. Somos reyes, somos sacerdotes, somos tu pueblo, somos coherederos. Nos has comprado para darnos la verdadera libertad. Gracias por esa obra, Señor. Gracias por lo que has hecho y tú eres digno de recibir la honra, la gloria, la majestad, el poder, la sabiduría. Y el día que estemos allí, Señor, vamos a postrarnos y adorarte por toda la eternidad, porque has hecho tanto por nosotros. Y es el amor que nos debe llevar a motivarnos a orar y adorar y alabar y exaltar tu nombre, que vives por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén.